Vámonos a la Biblia, capítulo 8, verso 40 al 56, dice la Escritura. Vamos a leer los primeros versos. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Señor, gracias por esta mañana, tarde ya, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que tú nos ayudes a enseñar el día de hoy, que tú tengas el control como en el primer servicio. Abre nuestros corazones y habla a tu iglesia, Señor, como tú quieres hablarle. Gracias, Señor, por este privilegio que me das de predicar tu palabra. Haz un lado todo lo mío y expón lo tuyo nada más, Señor. Señor, me presento ante ti, Señor, como obrero aprobado, con tu verdad presente, Señor, y mostrando, Señor, eso. Ayúdame. Perdona mis pecados, Señor. Lléname con tu espíritu y danos de nuevo. De mis hermanos, abre nuestros corazones para escuchar tu voz. Esa palabra que necesitamos solamente tú la puedes decir a través de tu escritura. Te damos gracias en Cristo Jesús. Hemos estado estudiando este capítulo 8 y Dios nos ha estado hablando y bendiciendo mucho. Hace 15 días hablamos el texto de la tempestad, cuando estos discípulos empiezan a tener miedo. Ellos están en un barco que Jesús les dice que hay que cruzar al otro lado, y les dije, si es su Biblia, subraya esa parte donde dice crucemos del otro lado, hay que ir al otro lado. Esa palabra que Jesús ya les había dado, esa promesa que viene del Señor, y Jesús les había dicho que iban a cruzar. Pero ¿qué pasa? Que estos hombres se creen en su propia cancha, en lo que yo hago, es mi terreno. Aquí, Señor, tú no mandas, aquí mando yo. Tú eres carpintero, maestro de la palabra, pero del mar nosotros nos encargamos. Y ahí está Pedro y sus discípulos, y el Señor se queda dormido. Vimos que en su humanidad Él también sufrió cansancio, y al quedarse dormido empieza todo esto, ese encuentro de corrientes que hay en este mar. Y empiezan, y los discípulos que estaban confiados en lo que ellos sabían y en sus propios preceptos, de repente se hallan en el versículo 20 al 25 de este capítulo con miedo, con terror, diciendo: Señor, despierta, que vamos a morir, que perecemos. Y el Señor dice en otros evangelios que Él se encontraba descansando en el cabestral, la parte de atrás del barco, donde Él sin ningún problema, Él confiaba que estaba bajo el cuidado de su Padre. No es un tema de que Jesús estaba durmiendo con un ojo abierto a ver qué estaban haciendo. No, Él descansó, Él estaba cansado en su humanidad y estaba confiado en que su Padre en el cielo lo estaba cuidando. Y esa es la lección que Dios nos dio hace 15 días, que podemos nosotros pretender o intentar estar confiado en lo que tenemos, o en lo que yo ya sé, en mi movimiento, en lo que yo hago, yo decido, yo muevo. Este es mi campo, Señor, y Dios se encarga de mandarnos tormentas para eso. Se les olvidó que Dios ya les había dicho: pasemos al otro lado. Pero lo más interesante de este contexto es que Jesús tenía una cita para el otro lado, y conforme iban llegando, se iban acercando a Gadaria, tenía una cita ¿con quién? Con un endemoniado. ¿Sí? Si a ti te dicen: pastor, ponga en su agenda por favor, porque a las 11 tiene un endemoniado y a las 12 tiene... No, yo no voy al de las 11, mando a Joel. ¿Sí? No, pero para el Señor no hay agenda. El Señor escribió y prescribió antes de la fundación del mundo esta cita que iba a tener con esto que Joel enseñó la semana pasada. Este hombre que vivía en los sepulcros, que vivía lastimándose al mismo, que vivía con una mente totalmente fuera de, y Jesús llega entre las montañas, sobre el mar, y entre las montañas y los sepulcros se encontraban algunos a las orillas de la ribera de este mar, y empieza los gritos de este endemoniado. Dice que pegaba de voces, tenía espantado a todo el pueblo. Y ahí donde estaban los sepulcros, ahí está ese hombre que tenía esta cita con Jesús. Este hombre no sabía que ese iba a ser su gran día, así como tú y yo no sabíamos. El día ese que Él entró a tu vida, que tú le abriste las puertas de tu corazón y que Él te salvó y te rescató, tú no tenías en tus planes o en tu agenda, si le quieres llamar así, ese día. Pero te tengo una buena noticia: no se trata de tus ideas, ni de tus citas, ni de tus compromisos. Se trata de que Jesús había puesto los ojos sobre ti desde el vientre de tu madre, dice la Escritura. Él estaba. Entonces, este hombre no tenía hogar, no tenía ropa,
tenía mucho tiempo viviendo ahí, en esa condición, y el Señor llega y tenía esta cita con él y lo levanta y lo rescata. No podían dar un centavo por este hombre. Nadie decía está perdido, ¿no? Y al día de hoy, el texto, lo que vamos a estudiar el día de hoy, le hemos puesto un amor sin etiqueta. A veces pensamos que Dios tiene etiquetas o le habla de diferente manera a las personas según su estirpe social o económica, y eso es una equivocación, ni de raza ni nada. El Señor, al pie de la cruz, hemos dicho, todos somos iguales. O Dios tiene denominación. Dios no tiene denominación, ¿sí? Para nada. Él ama a su iglesia y murió por su iglesia. Entonces, este propósito importante de Jesús es que tú fuiste, Él te apartó desde que estabas en el vientre de tu mamá y que tú ya tenías una cita con Él que tú ni sabías. Él ya lo tenía. Y te digo, tú y yo no fuimos una casualidad o un accidente. Fuimos un plan orquestado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, este hombre, ahorita está todo este tema, dijo Joel, ¿no? Que a los muchachos se lo están bombardeando, y a los no tan muchachos con esto de los, si lo digo mal, los terans, ¿no? De los que se creen animales y todo ese rollo. Si nosotros nos ponemos en un plan, hay que condenar a esa gente y que ni se me acerquen y todo este rollo. Calvary Chapel no hubiera existido, y no que Calvary Chapel haya empezado con terans. Tenían sus propios terans y eran los hippies. Si en el 1970 el pastor Chuck hubiera dicho no me dejen entrar más hippies, y la iglesia, que es la que debe abrir sus brazos de amor a esta gente y orar y predicarles el evangelio, son las que lo rechazan y le decían es tu gente, le decía a los hippies, es tu gente. Y Chuck dijo, quiten, ¿cuál es el problema? Y los ancianos de la iglesia decían, es que van a manchar la alfombra, quíteme la alfombra y abran las puertas, que entren estos muchachos. Y ahí inició uno de los más grandes avivamientos de estos tiempos, de los 1900 a la fecha, ¿sí? En California. Y de ahí venimos nosotros. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros nos ponemos en un plan? Ojo, no estoy diciendo que soy pro-terans, si le quieren llamar así, ¿sí? Porque ahorita ya pasó de moda Venezuela, ahorita traen de moda los terans. Y así va a ir avanzando. Entonces, tú no tienes por qué meterte. Ora, bendice, instrúyele a tus hijos en la palabra de Dios, y la palabra se encargará de iluminar al joven su camino, ¿sí? Y nada más. Y que Dios va a hacer, sí, no están bien los muchachos, pero tú tampoco estabas tan bien cuando llegaste al Señor. Y les dije en la mañana, es más peligroso un religioso muy legalista que se cree sepulcro blanqueado, los llamaba el Señor, y por dentro están llenos de huesos y pudrición. Es más peligroso ese, porque vienen a la iglesia y se sientan en una iglesia, que unos muchachos que están perdidos y que necesitan a Cristo en su corazón. Que Dios nos libre de eso. Entonces, por este gadareno, imagínate, yo soy pro gadareno, ¿no? Decían, ¿no? Está de moda los gadarenos, ¿no? Los endemoniados. Sí, en la época de Jesús habían muchos endemoniados. Y no estamos ahorita ajenos a eso. Como iglesia sabemos que hay una lucha espiritual. Digo, no es como que nos enfoquemos en eso, porque nosotros vamos a la luz. ¿Sí? ¿Para qué va a ir a combatir las tinieblas yendo a las tinieblas? Vamos a la luz y Dios se encarga. En la cárcel hemos visto cosas increíbles. Y hemos visto que tenemos que predicar la luz en la cárcel. Sí, en la cárcel no hay gente bonita. En la iglesia no entran a la capilla, en la cárcel gente ahí, no traes corbata, bro. No, ¿de qué denominación eres, brother? No puedes entrar. En la cárcel predicamos el evangelio, poder de Dios, amén. Y eso es lo suficiente que ha hecho para cambiar a las personas. Ahí hemos visto milagros, y gente que está en oscuridad, Dios los trae a la luz con su amor. Sí. Ahora, Satanás, como vimos en la mañana, hablando de este endemoniado, ya para darle, no me gusta hablar tanto de estas cosas, cuando Jesús le dice al endemoniado, el endemoniado le dice, ¿qué quieres con nosotros? Con un miedo, ¿por qué? Porque Satanás le tiene miedo al infierno. El infierno va a ser su morada final. Él no es el rey del infierno, él es el príncipe de la potestad del aire, dice. Él está aquí todavía meneando y haciendo algunas cosas. El infierno está reservado, y Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, en donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y es necesario saber que los demonios y Satanás tiemblan ante la presencia de Dios, y ellos no quieren ir al infierno, pero ya está escrito y van a ir.
La gente que no recibe a Cristo en su corazón, que no se arrepiente y no recibe y nace de nuevo, los van a acompañar. El mundo se está yendo al infierno si la gente no está reconociendo a Jesús, y tú y yo estamos siendo jueces detrás de un aparato celular juzgando a unas personas que se creen animales, en lugar de ir y hablar las buenas nuevas, o predicando denominaciones en lugar de ir y hablar lo que salva. Hermanos, el Evangelio salva. ¿Qué estamos haciendo? Ahora, ¿qué pasa al final de esta historia? Recordando la semana pasada, en el verso 35, vemos a este hombre sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y es lo que hace Cristo. Cuando sale a tu encuentro, cuando tú le recibes, cuando te cambia ese corazón de piedra, te da un corazón de carne sensible a su palabra, naces de nuevo. Entonces, de una manera que nadie sabe cómo sucede. Sí sabemos cómo, es por la palabra, pero nadie cómo sucede, en qué momento se dio, qué fuerza magnética, no lo sabemos, pero Él lo hace. Esa paz indescriptible en tu corazón, esa sensación de ser perdonado, y que no es un perdón de un momento, es un perdón que dura para siempre, un perdón que vino en aquella cruz cuando el Hijo de Dios dijo: consumado es, todo está hecho. El mejor lugar para un hijo de Dios son los pies del Maestro, y ese es el mejor lugar donde debemos permanecer. Y el Gadareno lo vemos ahí con nuevas vestiduras. Dices, pues estaba todo, sí, luego se cambió, pero vino el cambio principal, fue su mente. Tenía un juicio diferente. Ya él hacía las cosas, no sabemos cómo, pero ahorita ya tiene un juicio diferente, cabal, dice la Escritura. Cabal. Y es lo que Dios está haciendo, y Dios está interesado en esto, en salvar a la gente, en salvar a las personas. Este endemoniado, o ya ex endemoniado, entendió todo lo que muchos se hacen, que años llevan ahí peleándose. Él entendió todo. Él no tuvo que ni ir a un seminario teológico, él no tuvo ni que ir, y no estoy diciendo que sea malo, o ir a un instituto. No es malo, nosotros tenemos muchos institutos. De hecho, Kenia está en un instituto, ¿sí? Pero el exendemoniado supo cuál era su función, y no era tomar navegantes ni hacer esto. Tenía que estar en contacto con el Señor. Y es lo que a veces se nos va. Queremos salir y no hemos tenido tiempo con Él. Sí. Y lo único que podemos dar es de lo que hemos recibido. Si has recibido ese amor desbordante, ese perdón desbordante de Dios, lo único que necesitas es darlo al mundo tal cual Él te lo dio. El Gadareno, mis hermanos, lo entendió todo, y dice el texto, y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él lo entendió todo. Dije, brother, tú lo entendiste todo. Sí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Eso, mis amados, se llama gracia abundante. Y de aquí empieza el versículo 40. Sí, no hemos empezado, vamos a empezar todavía. Cuando volvió Jesús, le recibió a la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Ahora no sabemos la hora, pero el Señor no tenía descanso. Él estaba trabajando y todos le están esperando. Y cuando tú vienes con un corazón correcto a la iglesia, tú vienes con un corazón. ¿Cuándo empieza la iglesia? Entre los servidores, siempre yo les digo a los chavos de la alabanza, a los que van a servir el domingo empieza con sábado por la noche. A dormirse temprano, a estar en contacto con Dios, a preparar tu corazón, porque vas a entrar por estas puertas a servirle. Y ustedes también, nosotros como iglesia también, cuando vas a venir a recibir la palabra, tienes que venir con un corazón preparado, dispuesto, ¿sí? Y recibirle con gozo, como toda esta multitud ahora dice, sí, pues le estaban esperando porque tenían enfermos y necesidades, y querían milagros y querían sanidades, y el Señor sabía que ellos necesitaban eso. Y el Señor no les dijo, no, aquí no hay milagros, no. Él se daba por su gente, se daba por el pueblo, y sabe la necesidad. El Señor va donde está la necesidad. La cosa es presentarte con un corazón necesitado, y tú lo primero que haces es te blindas con soberbia, con orgullo. No tengo nada, no necesito nada. ¿Cómo estás? Estoy bien. Y no estamos bien. Todos los que cruzan por esa puerta venimos con una necesidad. Venimos con problemas de la semana, venimos con batallas, con luchas. Y dices, yo no necesito nada, bro, estás entrando con una soberbia que no vas a dar por esa puerta.
El Señor va donde está la necesidad, y ahí es donde su esperanza se manifiesta en las personas. Él va a los necesitados y dices, es que esta gente no lo merece. Claro que no, tampoco tú y yo lo merecíamos. Tampoco tú y yo lo merecemos, pero eso, mis amados, se llama gracia. Amén. Se llama gracia. Dice, porque todos le esperaban. ¿Quiénes todos? ¿Sí? Mi oración es que esperemos en Él. Que cuando vengas esperes en Él. ¿Sí? No vengas con un corazón consumista a la iglesia y que espero que me traten bien, porque si no me voy, ¿no? A ver qué me ofrecen. No, venir es servirle a Él. ¿Sí? Y espero algo de mi Señor porque Él siempre tiene algo para ti, tiene una palabra para darte. Tiene esa paz para tu corazón. Eso es, el Señor siempre es dador. Y nosotros respondemos en adoración a Él. Y mi oración es esta, que todos esperemos en el Señor siempre. Y es esa fe. La fe es este escudo de confiar en Él. El enemigo va a querer mover tu confianza en Él. Y te va a querer decir, te va a querer desanimar. Pero cuando tú tienes la armadura, por eso está escrito lo de la armadura en Gálatas. No nada más, en Efesios, perdón, no nada más está ahí. Porque Pablo dijo un día, voy a imaginarme a un soldado romano y les voy a escribir a un soldado griego. No, está ahí porque la batalla espiritual es real. Es real, hermanos. Y Dios quiere transformarnos. Pero cuando estamos en un problema es ahí donde viene la guerra espiritual. Donde vienen aquellos que te dicen, sabes, siempre no, siempre sí, y las dudas. Y ya consulté a un médico, y ya voy a otro, y tengo como 20 médicos que he consultado, y como mi fe está tambaleando, no confío en que Dios va a usar a este para sanar. Y allí estás, tambaleando en tu fe. Y hoy vamos a ver 2 historias de amor sin etiqueta del Señor, sin importar. A veces he escuchado, es que no sanó porque le faltó fe, ¿no? Es que no sanó, es que Dios no hizo esto porque le faltó. O sea, entiende algo. La Escritura no se trató del hombre. La Biblia se trata de Jesús. La Escritura se trata de Cristo y del amor que tiene por nosotros. Sí. Y hoy vamos a ver estas 2 historias y cómo la fe cobra efecto con la obediencia en medio de la adversidad. Desde ahí Dios nos está hablando desde el capítulo 8, verso 41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Vamos a ver quién era Jairo. Jairo era el presidente de la sinagoga local. Es decir, era responsable de administrar la sinagoga, de mantener culto público. Había llegado a lo más alto en esa religión judía. Y sin duda tenía una posición desahogada económicamente, le iba bien, no tenía necesidad. Parecía como si la vida le sonriera, ¿no? ¿Has escuchado? Hoy la vida me sonríe, ¿no? Decimos, ¿no? Hoy salí con gozo a trabajar. Y de repente pasa algo y ya se me fue mi gozo. Pues bro, no era gozo lo que tenías, era emoción. Porque cuando Dios te da su gozo, tú lo defiendes con la armadura que te dije al principio. Aquí, ¿qué está pasando? Parecía que la vida de este hombre estaba bien, que tuvo todo esto, pero viene una noticia a su vida, con su hija de 12 años. Los que somos papás te vas a identificar. Toda la desgracia de esta vida cayó sobre Jairo, en un momento donde él estaba bien. Sí. Vemos a un judío principal de la sinagoga postrándose a los pies de aquel carpintero, de aquel que le decían hijo de fornicación, ¿recuerdas? De aquel que se burlaban muchos de él, pero ahí tenía gente, allá iba la gente a escucharlo, y están los del Sanedrín rodeando, ¿no? Ahí están diciendo, a ver, exegéticamente, ¿qué está diciendo? Vamos a ver al pastor qué tanto está estudiando, ¿no? Y son de esos que llegan a juzgar, ¿no? Y ahí están todos formaditos y todo, y llega Jairo, siendo principal en la sinagoga, y sin importarle el qué dirán, al suelo, a postrarse ante Dios, ante Jesús. Ayúdame, mi hija se está muriendo. Y ahí es donde todo se va, todos tus preceptos. Cuando Dios toca esto, y en la mañana dije, los gordos sabemos que tirarse al suelo y levantarse y en una multitud es imposible. Sí. Y los que somos papás de niñas específicamente sabemos
que de 12 años dices, wow, esa es mi princesa y mira lo que está pasando. Sí. El cuadro de la tragedia es la niña está muriendo y ahí es todo lo que él había ganado terrenalmente se va a la basura. Y cuando llega la enfermedad, cuando llega la mala noticia, cuando llega aquello, todos tus logros o tus empresas o tus propiedades ya no te importan, porque la persona a la que tú amas o la persona con la que tú estás está padeciendo esto. Es ahí cuando la postura política, religiosa, el dinero no puede hacer nada. Lo único que podía salvar a la hija de Jairo era un milagro. Ya no hay milagros, pastor. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo eso? Lucas como médico sabía esto. El que está escribiendo es un médico, es Lucas. Así que piénsalo. Lucas, médico de profesión, está diciendo lo único que podía salvarla era un milagro. Y apoyando este mismo texto en Marcos 5, dice Marcos 5 del 23 al 24, te lo van a proyectar y lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Hasta aquí vamos bien en la historia. Jesús accede, cambia tal vez su dirección, tal vez Jairo pensó, ya lo convencí, ya va a ir conmigo, ya vio quién soy, principal de la sinagoga. Pero lo que Jairo no sabía, que el que tenía la cita con el médico, no él hizo la cita, Jesús ya tenía eso de antemano, muchos años antes. Y ahí es donde se enlaza la siguiente historia, verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenían y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Y al instante, escucha, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta mujer padecía este flujo de su sangre desde hace 12 años. Mis amadas hermanas entienden eso, ¿sí? Que es tener un periodo menstrual de días. Ahora imagínate este sangrado por 12 años diario, ¿sí? Diario. Ahora, en el trayecto de esta emergencia, donde Jairo está, mi hija, en ese trayecto viene esta mujer, ¿sí? Y detiene un momento la situación. Y así pasa con el estrés. Cuando nosotros estamos estresados, el tráfico se hace más lento, se te atraviesa todo el mundo y es en serio, sí, en ese estrés, sí. Ese es tu tiempo, pero el tiempo de Dios no es ese. El tiempo de Dios es diferente, Él se maneja en otra dimensión. Y Él sabe lo que está pasando. Y Jesús se toma el tiempo para atender otra cita que igual ya tenía programado en esa exhibición, con una mujer. Su nombre no aparece, pero está registrado en 3 evangelios. William Barclay, un comentarista, dice que según la historia, en la iglesia primitiva, esta mujer se conoció que era del 300, en la iglesia primitiva, del 300 después de Cristo. Eusebio es un gran historiador de la iglesia, cuenta que esta mujer había costeado una estatua en honor a lo que Jesús hizo con ella. Hizo como que una representación, un arte, ella lo hizo. Este soy yo y este es el maestro. Obviamente eso fue destruido y mucha gente conoció esa historia, sí por el evangelio, pero también porque conocía a la mujer. Conocía lo que había padecido, 12 años, ¿sí? Y Lucas está impresionado, una niña moribunda y una mujer que fue a todos los médicos, como yo que soy médico, dice Lucas, y se gastó todo y nada la había podido curar, dice. Y Marcos registra algo que Lucas no registra. Marcos 5:26 dice que había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y que nada había aprovechado, antes le iba peor. Ahora sí iba a meter un autogol Lucas diciendo, fue a muchos médicos y le iba peor, ¿no? Ahora sí me van a llamar matasanos, dice Lucas, ¿no? Y no lo escribió. Ahí cuando estemos en el reino le vamos a preguntar, ¿neta, bro? ¿No lo escribiste o se te pasó? ¿Sí? Un amigo mío pediatra, les decía en la mañana, siempre dice, yo pongo el medicamento y mi conocimiento, pero Dios es el que le da la sanidad a mis pacientes. Y aquí es esto, no estoy diciendo
sé totalmente, no sé, no vayas al médico, Dios te va a sanar. No, o sea, no estoy diciendo eso. Pero si tu esperanza y tu fe está en el médico y no en el que está sobre el médico, estás en problemas. Tu confianza tiene que estar en que Dios le va a dar sabiduría al doctor, o si te place, mi Dios, hacerlo de manera sobrenatural, hazlo. Yo como químico he visto en el laboratorio unos milagros que hasta me limpio los ojos y otra vez no puedo creerlo, y no puedo creerlo, y no puedo creerlo, y sí, es Dios. Ahora, ¿qué pasó en esta mujer? Fíjate que dices, pues es flujo de sangre, ¿qué le podía pasar en ese momento? Y creo que al día de hoy también debe ser algo muy molesto y doloroso. Por 12 años había perdido todo su patrimonio por la salud. Vendió todo. Su vida espiritual estaba menguada porque ella no podía acceder a ninguna sinagoga. Según Levítico 15:25, ella era considerada inmunda, entonces no podía participar en nada que le dijeran de la iglesia o de la sinagoga. Su impureza en el ritual que hacían los judíos le impedía participar en culto a Dios, pero también era menguado en su trato con las personas. La tenían hecho a un lado. Y en medio del ruido de la gente, de la escena, de la misma gente de Jairo que tal vez estaba presionando al maestro, su hija, de los mismos discípulos que eran pues probablemente amigos de Jairo también. No vamos a llegar, Señor. Y ahí está el Señor y en ese momento el Señor detiene el tiempo. Así como en las películas, de repente se detiene el tiempo y nada más queda la mujer y Cristo. Nada más queda la mujer y Cristo. Y el evangelista quiere mostrarnos eso. ¿Sí? Me lo imagino como esto, la mujer tocando el borde de su manto. ¿Estás de acuerdo que es una multitud de gente? Sí. Los judíos normalmente llevaban unas franjas con borlas de hilo y el maestro, por ser judío, lo traía también. Extendía y lo arrastraba por el suelo. Eso fue lo que la mujer tocó, arrastrándose entre los pies de la multitud, y lo tocó. Y la mujer con esta esperanza, pero también con la vergüenza de que nadie quería hablar con ella por su condición. Y a veces son situaciones que llegan a una vida inesperado y tú te pones a preguntar, ¿qué hice, Señor? ¿Me estás castigando? ¿Es algo? Y no, simplemente esto sucede. Vives en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído. Deja de culparte por eso. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un cuerpo que cada vez se está deteriorando más y más. La mujer tenía esa esperanza, pero también con esta vergüenza por su condición de que era una rezagada, y con todo y su cara de culpa, ella se arrastra y nada más que toque yo el borde de su manto. ¿Sí? Ya lo intenté todo, pero dicen que este maestro es milagroso. Y este mensaje va para las mujeres, claro, pero también para nosotros los varones. No existe nada que hayas hecho en esta vida que Jesús no pueda tratar contigo a solas en medio de una multitud. La gran paradoja es esta: a solas con el maestro en una multitud. A solas con el maestro en una multitud. Y dices, pues yo no ando entre tantas multitudes. Cuando tú abres el celular y estás viendo y estás distrayéndote, no estoy diciendo que sea malo, no, pero cuando tu mente está lleno de tanto ruido de todo lo que estás pensando, piensas aquí, piensas estás en una multitud. Fíjate cómo es una multitud, no escuchas. Hay ruido, hay mucha gente, te distrae, estás distraído. Bueno, a Jesús se le olvida la gente, y no es que no los ame, sino les hace un lado y habla con la mujer como si estuvieran ellos dos solos. Era una paciente sin importancia para el mundo, pero con una dolencia que la hacía inmunda, y Jesús se le entregó por completo a ella. Sí, estoy para ti. Al día de hoy sigue vigente esa promesa. A pesar del ruido, de lo que tú puedas escuchar y que pienses que nadie te escucha, hay alguien que está esperando que vayas a sus pies a hablar con él. Su nombre es Jesús. No existe multitud que no permita que puedas estar a solas un momento. Lo único que lo puede permitir eres tú. Pero si tú llegas con un corazón delante del trono de la gracia que ya fue abierto por la sangre del Cordero, entonces Jesús está ahí para ti. Verso 45 al 48, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro,
los que con él estaban: Maestro, la multitud aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero Jesús dice: ¿quién me ha tocado? No es que él no sabía quién era, ella sabía. El problema era que la mujer tenía que reconocerlo. Y a veces Dios hace así contigo y conmigo. Tú piensas que Él no se dio cuenta. Sí se da cuenta de todo, ¿eh? Se da cuenta de lo que ves, las páginas que abres, todas esas conversaciones que tal vez tienes inapropiadas, Él lo ve. Sí. Y no te juzga, solo quiere que se lo entregues. La mujer tuvo este momento de intimidad en medio de una multitud y una palabra directa a su corazón. ¿Quién fue? Y obviamente salen los carnales, los que están en la carne. Ay, te hablan a ti, dicen, ¿no? Pedro y compañía diciendo: Señor, hay mucha gente, ¿y quién es el que me preguntas eso? Es hasta incluso grosero de parte de Pedro la manera en cómo le contesta el Señor, pero el Señor ya estaba acostumbrado a estas cosas con Pedrito. Sí. Así como que, ya te habías tardado, ¿sí? Y la pregunta no era para ustedes. La pregunta es para ella, que tocó mi manto. Y al ver que la mujer no habló, aunque ya había sido sanada, recuerda, toca el manto y sana. Al ver que no habló, Jesús le vuelve a decir: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, ya sé quién eres. En ese momento a solas. Y para esto, la mujer responde. Y no fue como: ay, fui yo, hombre. No, fue en adoración, porque lo dijo públicamente. Dice que declaró públicamente qué es lo que Jesús había hecho, porque ella se dio cuenta que no podía dejar oculto esta maravilla que Dios hizo con ella, y que Dios estaba, aunque ella pensaba que tal vez Dios no pensaba que sabía. Si me lo entendiste bien, si no luego lo ves, ¿sí? Pero ella sí sabía. Ella no sabía, Dios sí sabía. Y es eso que Dios quiere hacer con nosotros muchas veces. Y así estamos, ¿no? Pensamos que Dios no sabe, y sí sabe. O que Dios no está interesado en cómo crío a mis hijos, o cómo llevo mi matrimonio, o cómo vivo en mi trabajo, o qué es lo que veo. Que Dios nos interesa en eso. De hecho, estoy de vacaciones del Señor, ¿no? No, Él se está interesado incluso por cada cabello que tienes. Siento por los pelones, pero también que tuviste. Ella vio que no quedó oculta, y la cosa no es esto. Vino temblando, fíjate el texto, ve el texto. Vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. El gadareno es igual. Esta mujer entendió todo otra vez, y el gadareno también lo entendió, el anterior que te dije al principio. Las maravillas que Dios había hecho con ella, y el pueblo sabía quién era rezagada, pero a ella no le importó. Ella se puso en pie y dijo: el Señor me sanó. ¿Y cómo lo sabes? ¿No? ¿Has escuchado eso? ¿Y cómo sabes? Sí, el Señor me sanó. Sí, porque en ese día ella descubrió, en este contacto con la eternidad en su corazón, quién era ella para Jesús. Por medio de una prueba, ella entendió quién era ella para Jesús. Era hija de Dios. Era hija de Dios. ¿Y tú, mujer, sabes cuánto te ama el Señor? ¿O estás esperando tu amor en un hombre? Si eso estás esperando, va a ser muy triste tu vida. Sí. Porque si ese hombre no ama a Dios, nunca te va a amar. Nunca. Sí, nunca. Tú sabes quién eres para Dios, eres su hija. Y si no, mira el verso 48. Vamos a leerlo todos juntos, el verso 48. Y le dijo: salvación aquí no es salvación eterna, porque Jesús no había ido a la cruz, ¿sí? Sino es de sanación, de sanidad. Tu fe te ha sanado. Has confiado en mí y yo te he sanado. Es lo que Jesús le está diciendo.
Y yo no sé si tal vez estás pasando cosas de salud. El Señor lo sabe. Y Él sabe a su tiempo si va a darte esa sanidad o tal vez no. Pablo nunca fue sano de su enfermedad. Y a Pablo lo mordió una serpiente, ¿sí? Y aún así eso no lo mató. Fue ejecutado. Y él vivió con una enfermedad toda su vida y le dijo, quítame esto. Bástate en mi gracia, dice el Señor. Sí. Lo que estoy seguro es que Él quiere que te vayas con esta palabra y quiere que sepas que sea lo que sea que estás pasando, Él está contigo, como ese papá amoroso con su hija. No tuve un papá amoroso, pues pudo haber sido. No tuve una mamá amorosa, no tuve esta parte. Bueno, Jesús llena todo eso y aún más, ¿sí? Y eso y más. Y aquí viene, ¿no? Y aquí hay dos palabras interesantes. Fíjate, verso 49 al 53, y vamos al final. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa de la principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Le respondió al muchacho. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Ahora vino uno de la principal, un colega de este hombre, de Jairo. Los buenos amigos, ¿no? Por esos amigos, ¿para qué queremos, no? Como los de Job. Le dice, ya se murió, ya ni le digas, ya murió. ¿Sí? Y Jesús, en toda la multitud, la mujer y todo eso, se voltea y le dice a Jairo, sí, pero confía. O sea, estoy escuchando. No soy ajeno a tus oraciones. No hablas al aire, estás platicando conmigo. Sí. Y uno de los colegas de Jairo le dijo eso, y a veces eso pasa. Ya, a ver, pues órale a tu Dios, ¿qué dices? ¿No? Como le dijo, órale a tu Dios y muérete. La esposa de Job, vaya esposa que tenía también. Acá la estrategia, mis hermanos, es demoníaca. Y Satanás usa esas personas para desanimarte, para decir, ya no molestes más, ya se murió tu hija. ¿Por qué? Porque eso va en contra del escudo que Dios te ha dado, que es la fe, que es la confianza. Y Jesús ya le había dicho, no va a morir. ¿Sí me explico? Está durmiendo. Si Jesús no se lo hubiera dicho, entonces bueno, pero este hombre está diciéndole, ya murió, ya no molestes más al maestro. La semana pasada hablamos de eso, de esa fe, la obediencia en medio del problema, así se demuestra esa fe. Y el miedo que tenían los discípulos en el barco, te dije, es el mismo miedo que tal vez iba a pasar por el corazón de Jairo. Y créeme, yo estaría en esa situación, me muero. ¿Sí? Y aquí es esta misma situación. Su colega le dice, no molestes más, pero oyendo Jesús le dijo, no temas, cree y va a ser sanada. Aún con miedo Él va a sanar. Si ya te dijo en su palabra que lo va a hacer, lo va a hacer. Imagínate que Jairo le hubiera prestado atención a estos hombres. Gracias, Señor, ya se murió mi hija. Te agradezco, pero chido. Ahí luego nos tomamos un café. Bye. Eso sería no obedecer y ser influenciado por la emoción del impacto. Pero ahí está el maestro diciéndole, la voy a sanar. Ya te lo dije. ¿Sí? Sin embargo, Jairo obedece y le permite llegar a su casa, aún con el dolor de que ya su hija había muerto. Y el verso 53 dice que se reían de él. Jesús decía, está durmiendo, y todos riéndose, burlándose. Entrando a casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, Juan y al padre y a la madre de la niña. Puras fichitas dejó entrar Jesús. Dices, ¿por qué Pedro? Si te acaba de mal contestar, yo le hubiera botado los dientes de un cachetadón. ¿Sí? Cállese, Pedro, ¿no? El Señor sabía. Y no los llevó por ser los mejores, sino porque eran los más necesitados. Y Jesús trata con ese tipo de gente. Trató contigo, trató conmigo, trata conmigo, trata contigo. Y llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y en los momentos así como que más espectaculares del Señor, la transfiguración, los llevó a ellos. ¿Por qué a ellos? O sea, porque son los más necesitados. Esto no es del que quiera o pueda alcanzar, es de quien Dios tenga misericordia, amén.
Así es esto. A eso sí, a los chismosos que estaban ahí les dijo, váyanse, solo va a estar Jairo y su esposa. Sí. Y los demás, no, que nada más van a estar ahí a juzgar en lugar de edificar el momento, a criticar. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y ahí empiezan a burlarse. ¿Por qué? Porque la gente está basado en ver cosas lógicas y quieren respuestas lógicas. Como humanos así somos. Yo particularmente batallo con eso. Yo quiero ver algo lógico. A mí no me estés hablando de eso porque yo no te entiendo. A mí dame de hechos, dame la hipótesis, desarróllalo y todo, y entonces hablamos de eso. Y aquí eso está pasando, y a veces criticamos a los incrédulos porque decimos, es que esos no tienen fe, quién sabe a quién le están orando, pero a veces como cristianos somos iguales. Hacemos lo mismo. Siempre queremos buscarle el lado lógico a las cosas que Dios hace. Hermanos, Dios no está en una caja. Amén. No podemos. Tiene que ser así porque tiene que ser 3 por 3 es 9. Eso es tu matemática. A lo mejor 3 por 3 son 9,000 para Dios. Ponte a pelear con el Altísimo. ¿O a poco tus finanzas te salen al pie de la letra mes con mes? De repente yo no sé cómo, pero Dios me ayudó. ¿Funcionó tu matemática? ¿Verdad que no? Nosotros lo vemos aquí en la iglesia. Tanto de renta se paga, y le digo, Joel, y ahí viene, ya llegó la luz. Ay, papá. Y aunque los de la comisión, aunque salga así, Dios les bendiga, no les importa, te cobran. ¿Sí? Y cada mes Dios hace un milagro. Y hasta aquí nos ha traído Dios, ¿saben? Ahora, Lucas está apenas recuperando de este caso de que sus colegas no pudieron trabajar y no pudieron hacer, y ahorita se está enfrentando a esto. Y las burlas y todo, y fíjate, más él, verso 54. Y gracias, Señor, porque no te fijaste en las burlas. Más él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y la tomó de la mano y le dijo, muchacha, levántate. 5 personas tenía ahí de testigo. Y lo más hermoso aquí es la palabra que dice clamó. Estamos hablando que es el Hijo de Dios, es Dios, el Verbo. No dijo, a ti te digo, ¿no? Como dicen ahí, ¿no? Y así Dios dice esta palabra, y le dan órdenes a su abuela, le deben dar órdenes a esa gente. Porque ni Dios, ¿qué siento Dios ante esta situación tan complicada? Él clamó. Clamar habla de un dolor que él sintió en sus entrañas. Movido a misericordia, clamó a Dios. Clamó diciendo, muchacha, levántate. ¿Recuerdas cuando murió su mejor amigo Lázaro? Evangelio de Juan. Jesús lloró, el texto más corto. Y él dice que igual, con un clamor, dijo, para que resucitara a su amigo. Y es esto, es Jesús enfrente de la muerte, que la venció, por cierto. Él es el vencedor. Pero él no está triste, él está con un corazón conmovido y misericordioso, porque él sabe que la muerte no es algo natural en la humanidad. Si el mundo te dice, todos nacemos, crecemos y nos morimos, es el ciclo de la vida. No fue así. En el Génesis fuimos creados para vivir eternamente, pero el pecado y la transgresión entró y vino la maldición, y Dios está viendo eso y se conmueve en su corazón. Él nos creó para vivir eternamente, pero el pecado trajo este dolor a la humanidad, y Dios se duele por el pecado. Y si no me crees, ve cómo quedó el Maestro en la cruz del Calvario por tu pecado y por el mío. Y él, estando en esta condición de hombre, se conmueve y clama. Y dice, su espíritu, verso 55, y su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Sí había muerto, bien fría estaba la muchachita, muerta totalmente, y regresó, y el Señor venció. Y aunque las burlas pasaron en ese momento, eso no le impidió a Jesús esto. También cuando él murió en la cruz, las burlas, los golpes, todo lo que le decían no le impidió que al tercer día resucitase, porque él está vivo. Amén. Y el 56 dice, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie les dijese lo que había sucedido.
Y terminamos con esta comparativa que hace el pastor David Gusick. Cierra estos textos así, bien increíbles. Amor sin etiquetas. Dice Jairo, ese es el final. Jairo tuvo 12 años de su única hija, que estaba a punto de extinguirse. Sus 12 años de esa niña, estaba a punto de morir. La mujer tuvo 12 años de agonía que parecían imposibles de sanar. Y Dios, sin etiqueta, se presentó ahí. Jairo era un hombre importante, sí, el jefe de la sinagoga. La mujer era una don nadie. Es más, ni siquiera está su nombre escrito en ninguno de los evangelios. Jairo probablemente era rico porque era un hombre importante. La mujer era pobre porque se había gastado todo su dinero en médicos. Jairo vino públicamente. La mujer vino en secreto. Jairo pensó que Jesús tenía que hacer mucho para sanar a su hija. ¿Recuerdas el centurión que vimos hace unos meses atrás? Solo di la palabra, Señor. Este hombre religioso quería que Jesús fuera, era muy religioso. Tiene que ir y tocarla. Bueno, y Jesús dice, no hay etiquetas conmigo, voy y lo hago. La mujer pensó que solo necesitaba tocar el manto de Jesús. Con eso, tocar el manto de Jesús. Jesús respondió a la mujer inmediatamente. Jesús respondió a Jairo después de una demora. Que tal vez fueron unos minutos, unas horas, no sabemos, pero supongo que para Jairo fueron como siglos. La hija de Jairo fue sanada en lo secreto y la mujer fue sanada en público. Y cuando Dios ama, bendice y quiere estar es sin etiquetas, hermanos. Al final, comprendemos que delante del Señor no hay esto, ni mucho menos diferencias. Es interesante, les decía en la mañana, que cuando vas en el avión y está la clase, primera first class, que le llaman, y atrás, donde van todos los polleros, tu servidor, ¿sí? Clase turista, ¿no? El niño llorando y todo, y así como que, bueno, pues no hay para la primera clase. ¿Quién? Bueno, si tú tienes, gloria a Dios. Y ves que entran primero los de primera clase y son los primeros en bajarse, y a la hora de la repartición de comida y todo, a ellos les dan comida, hasta se escucha clic, clic, los platos, y tú nada más te asomas como gordo con hambre así. Ya están dando de comer, y mi esposa ya me dice, tengo hambre, le digo. Y cuando te dan la carta en el avión, ya no tengo hambre, dice, se me quitó, me lleno con los cacahuates, si bien te va. Al final se bajan los de primera clase, y espero que tú seas uno de esos cristianos responsables que esperes a que se bajen los de primero y no seas que se meten ahí con la mochila. No estás en el metro, estás en un avión, ¿sale? Entonces espero que seas de esos cristianos, porque eso habla muy bien de ti, ¿sí? Que esperes que bajen con orden. Estás en el avión, imagínate tu vida, cómo debe estar si eres desordenado ahí. De ahí demostramos, hermanos, ¿sí? Entonces van bajando. Y al final bajan primero los de primera clase, pero es chistoso porque vas al baño. Yo no puedo entrar al baño del avión, imposible, no entro. Tengo que bajar al baño en el aeropuerto. Y ahí están los de primera clase, en el mismo baño, en el mismo lugar. Y vas a la aduana y ahí están también los de primera, en el mismo lugar y entregando los mismos documentos. Normales. Solo les duró su etiqueta en el aire. Así es la vida, mis hermanos. Tus etiquetas, tus cosas solo te van a durar de este lado. Porque todos los que estamos aquí, escúchame, todos vamos a dar cuentas ante un juez. La pregunta es, ¿cómo te vas a presentar frente a ese juez? Me porté muy bien. Ajá. Continúa. Fui a la iglesia. Ok, sí, naciste de nuevo. ¿Qué es eso? Okay. Espérame tantito, ¿eh? Y usted, hermano, vengo con mi abogado. Y aparte el de la cruz de en medio me dijo que yo podía pasar. Eso se llama gracia. Pásale. La diferencia es con quién llegas. ¿Solo con tus obras o con Cristo? Yo prefiero a Cristo. Amén. Y cuando descansamos en eso, en que por gracia sois salvos, no por obras, entonces ahí nos veremos en una eternidad. Al final, todos vamos a comparecer en ese lugar. La pregunta es, ¿con quién vas? Dios no tiene etiquetas. Nunca las tendrá. Tenemos que buscarle en su palabra,
y recordar que de tal manera amó Dios al mundo. Y mundo no es iglesia, es cosmeo, dice el griego, analiza el griego, cosmeo, a todo el mundo, que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por hablarnos nuevamente, Señor. Agradezco, Señor, tu misericordia y tu bondad. Te ruego que tú nos ayudes, Señor, a salir de aquí con un corazón sin etiquetas. Que nos ayudes a salir de aquí, Señor, con la única marca tal vez que podamos tener en nuestro corazón, y es la marca de tu cruz. Con un corazón lleno de ti, Señor. Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos a vivir para ti, Señor, y quita de nuestros corazones tal vez elitismo que podamos tener, o no sé. O por otro lado, Señor, quita de nuestros corazones tal vez una hipersensibilidad también que podamos tener. Y ayúdanos a ser cristianos de verdad. A ser cristianos que tengan esa piel de cocodrilo para todo lo malo, todo aquello que quiera venir a movernos, pero con un corazón de cordero. Un corazón tierno y compasivo como el tuyo. Señor, ayúdanos a eso. A predicar tu verdad, a predicar tu palabra y a hablar de ti, Señor. Damos gracias por esta tarde. Gracias por el privilegio que nos dices de hablar de ti, Señor. Y queremos cantarte que tú eres santo, santo, santo. Como tu creación, como tus hijos. Estamos aquí para adorarte, Señor, por lo mucho que has hecho por nosotros. Lo más importante y lo que nos tiene aquí es tu sacrificio en esa cruz. Gracias por morir por nosotros, Señor. Gracias por amarnos, por perdonarnos. Siendo viles pecadores, tú ya nos habías amado y perdonado. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta. Hasta que llegamos a ti, Señor, y tú preguntaste, ¿quién eres? Y tú, soy tu Hijo, Señor. Y sí, gracias. Gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.